Hola, bienvenidos a Aula Áurea. Hoy os traigo un problema de estadística. En este caso son con datos agrupados. Si queréis ver un problema de estadística con datos no agrupados, lo podéis ver en el enlace que os dejo. Y en este caso tenemos que los resultados de un test fueron los siguientes. Tenemos 25 números que van entre el 60 y el 130 aproximadamente. Y nos piden que realicemos una tabla de frecuencias con los datos agrupados de 10 en 10. Y además vamos a calcular algunos de los parámetros de centralización y dispersión. Para ello ya he empezado un poquito la tabla, he puesto una tabla de resultados con los datos agrupados de 10 en 10, como estoy diciendo, de 60 a 70, va cerrado y el segundo va abierto. Esto significa que entra el 60, pero no entra el 70. Y así con todos de 10 en 10, de 70 al 80, del 80 al 90, etc. La FI, que es la frecuencia absoluta, es las veces que se repiten los datos dentro de este intervalo. Por ejemplo, ¿cuántos datos tenemos entre el 60 y el 70? Pues si miramos aquí tenemos el 65, el 68 y ninguno más, pues tengo 2. ¿Cuántos tengo entre el 70 y el 80? Pues tengo el 80 no entra, este va a entrar en el siguiente. Tengo el 72, el 75, el 73 y creo que no me quedó ninguno, 3. Vale, podéis parar el vídeo y completar esta columna. Y ahora volvéis otra vez. Vale, si ya la habéis completado, vais a tener un 5, un 4, un 6, un 3 y un 2. En total, los 25 datos que tenemos. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase es la media de los datos de nuestro intervalo. Es decir, del primero sería 60 más 70 entre 2, así que es 65. 70 más 80 entre 2, 75. 85, 95, 105, 115 y 125. Vale, esta es una columna que solo aparece en las tablas de datos agrupados y estas 4 aparecen en general en las tablas de frecuencias. Venga, vamos a la frecuencia relativa, que si os acordáis era HI es FI entre N, siendo N el número total de datos. Por lo tanto, 2 entre 25, que es 0,08, 3 entre 25, que es 0,12, el siguiente es 0,2, el siguiente 0,16, 0,24, 0,12 y 0,08. Las frecuencias relativas tienen que sumar 1. La frecuencia absoluta acumulada es ir sumando hasta cada puesto la frecuencia absoluta. 3 y 2, 5, 5 y 5, 10, 10 y 4, 14, 14 y 6, 20, 23, 23 y por último 25. Y estos dos nos tienen que coincidir. Y por último, la frecuencia relativa acumulada es ir sumando las frecuencias relativas. 0,08, que si le sumo 0,12 me da 0,2, que si le sumo 0,2 me queda 0,4, 0,4 más 0,16, 0,56, 0,8, 0,92 y por supuesto acabamos en 1. Ya tenemos el apartado A, que era simplemente hacer la tabla de frecuencia para datos agrupados. Vamos al apartado B, que nos piden muchas cosas. Los parámetros de centralización. ¿Cuáles son esos parámetros? Media, mediana y moda. ¿Vale? Si os acordáis, la media, bueno, se hace igual que en el otro ejercicio que habíamos hecho, es esta formulita. Entonces vamos a poner una columna de XI por FI. Vamos multiplicando la marca de clase por la frecuencia absoluta.
65 por 2, 130. 75 por 3, 225, 425, 380, 630, 345 y 250. Sumamos 2385. Y esto significaba que era el sumatorio, es decir, la suma 2385 entre n, que es 25. Por lo tanto, la media nos va a dar 95,4. Es la media. En ejercicios con datos agrupados vamos a buscar por un lado el intervalo modal y por otro lado la moda. El intervalo modal lo vamos a buscar igual que buscábamos la moda en los otros ejercicios. Buscamos la FI que más se repite, que es el 6. Por lo tanto, el intervalo modal es el que corresponde a esa frecuencia, que es el que está entre 100 y 110. Y la moda tiene esta formulita que parece un poco complicada, pero es sencilla de utilizar. Vamos viendo qué significa. LI significa límite inferior al intervalo modal. El intervalo modal es este y el límite inferior es 100 más. FI más 1 significa la frecuencia del intervalo siguiente. Estamos en este intervalo, pues el intervalo siguiente al intervalo modal sería el 110-120 y la frecuencia es 3. Dividido entre la frecuencia del intervalo anterior, que es 4, ¿vale? El intervalo que estamos es el 100-110, el intervalo anterior es este y su frecuencia es 4. Más otra vez la del intervalo siguiente, que es el mismo de aquí, que es el 3. Por, que no he puesto aquí la fórmula, a su i, que es la amplitud del intervalo, que es 10. Si hacéis la cuenta, os va a salir 104,3. Ya tenemos la moda, que evidentemente es un dato que está dentro de nuestro intervalo modal. Y por otro lado, el intervalo mediano. La mediana tenemos que ver dónde está el n entre 2, que será 25 entre 2, que es 12,5. Así que la FI, donde está el 12,5, sería hasta aquí, está el 10, 11, 12, 13, 14, el 12,5 estaría aquí, en el FI del 14, que corresponde con el intervalo 90-100. Este con el intervalo 90-100. Y para la mediana tenemos esta otra fórmula, que es del mismo tipo que la de antes, y vamos viendo qué significa. Límite inferior del intervalo 90 más n entre 2, 12,5, menos FI menos 1, F mayúscula, que ya sabéis que es la frecuencia absoluta acumulada. Estamos aquí, pues la anterior, que es la de 10, ¿vale? La frecuencia de la anterior, del menos 1. Y FI, que es la frecuencia absoluta del intervalo en el que estamos, que es 4. Por la amplitud del intervalo, que es 10, y nos da 96,25. La mediana. Y aquí teníamos el intervalo mediano. Y pasamos a las medidas de dispersión. Vamos a hacer la varianza. La varianza era con esta fórmula, como la habíais visto en el otro problema. Vamos a hacer una columna haciendo la xi menos la media al cuadrado y multiplicando por la fi. Os voy a poner la columna lo que sale para que lo podáis corregir. Y aquí tenéis todos los datos y la suma que da
7096 entre n, que es 25. Por lo tanto, nuestra varianza es de 283,84 y la desviación típica era la raíz de la varianza. Por lo tanto, la raíz de 283,84, que es igual a 16,84. Y por último, coeficiente de variación, desviación típica entre media, 16,84 entre 95,4, 0,176. Espero que os hayáis aclarado cómo se hacen estos ejercicios con datos agrupados. No obstante, como os he dicho, os aconsejo primero ver el problema de estadística sin datos agrupados y luego hacer este. Cualquier duda me podéis dejar en comentarios y si os ha servido, os ha gustado, por favor, dadle a like, me animaréis mucho y no os perdáis ninguno de los siguientes vídeos que estoy preparando y para ello suscribíos al canal.